Bienvenidos amigos y amigas internautas, que bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentren en sus diferentes dispositivos y que por supuesto nos presten unos minutos de su atención. Quiero saludar primero que nada al licenciado Ramón Curi, quien es candidato a diputado del PCN. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias, Luis, es muy amable, un gusto poder estar aquí con ustedes, con toda la audiencia que nos sintoniza en este momento y poder compartir contigo un poco más de todo el acontecer nacional y las cosas que se están dando en el país de cara a estas próximas elecciones. Perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar en forma la conversación, le invito a usted y también a ustedes, amigos y amigas, a que saludemos a nuestro patrocinador del primer bloque del Salvador Today. Ellos son Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanecen con nosotros. Comenzamos de inmediato la conversación con el licenciado Ramón Curi. Me dice licenciado en finanzas, ¿no? Ahora, quiero, como le decía, comenzar esta conversación como la comenzamos con casi todos los candidatos a diputados. ¿Por qué quiere usted ser diputado? Mire, yo toda la vida me he desenvuelto en el sector privado, en la empresa privada, en negocios familiares, ¿verdad? Sí. Yo creo que el país ahorita está en un momento crítico, sobre todo cuando se vienen elecciones esenciales donde se necesita gente con la capacidad suficiente para poder elegir las próximas elecciones como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República, entre otras. Creo que el país está en un momento de marcar un antes y un después, ¿verdad?, en la historia salvadoreña, y es nuestra tarea defender esto, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo no voy a ser eterno en esto de política, yo siempre he creído en la renovación política, ¿verdad? Mi partido me ha permitido llegar a esta renovación que se está dando actualmente y estamos aquí. Dentro del área privada siempre hemos ayudado a cierto grupo, que es el grupo que se desenvuelve alrededor de la empresa, ya sea a través de empleos directos o indirectos. Pero dentro de la parte política nuestras decisiones pueden afectar o pueden beneficiar a la inmensa mayoría. Y es aquí a donde necesitamos nosotros poner nuestro grano de arena en este momento por el bienestar del país y de la familia salvadoreña. ¿En qué casilla compite usted? Estamos en la casilla número 1. Por San Salvador. Por San Salvador. ¿Esa posición considera que le da alguna ventaja en el sentido de tal vez un mayor grado de seguridad de poder entrar como diputado? Mire, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que aquí lo que vale son las propuestas. Pueden venir propuestas de candidatos en la casilla número 24 o en la casilla número 18 o en la 14 y las propuestas son las que va a ver el pueblo salvadoreño, ¿verdad? No, el nivel de la casilla no tiene mayor relevancia porque está la cara en la casilla. Claro. Entonces realmente es en base a propuesta y cómo el candidato se da a conocer. Se lo quiero preguntar un poco de esta forma. ¿Qué ganarían los salvadoreños si usted logra ser diputado? Mire, definitivamente vamos a defender todo lo que gira alrededor de las oportunidades. Yo creo que el salvadoreño en la actualidad tiene problemas bastante serios con relación a su economía. Sabemos que el dinero no les alcanza, sabemos que es muy difícil encontrar un empleo digno y nuestro trabajo tiene que ir alrededor de generar esas oportunidades. Al final de cuentas lo que buscamos es una igualdad de oportunidad en todo tipo de materia, es decir, la oportunidad de poder tener un empleo digno, bien remunerado, y esto inicia por la oportunidad de educación. Cuando tú tenés igualdad de oportunidades, cuando tú podés garantizar que la escuela pública tiene el mismo nivel que una privada o que la salud pública es igual que una privada, estás hablando ya de una justicia social, que es lo que estamos buscando. Claro que esto tiene que ser una sintonía de todos los legisladores o todos los que están en el aparato del Estado. Si nosotros no logramos crear esa unión entre todo el aparataje del Estado para buscar esa justicia social a través de la igualdad de oportunidades, no vamos a lograr el beneficio de la familia salvadoreña. Así que yo sí soy fiel creyente que llegar a la Asamblea tenemos que ir a defender firmemente lo que son los presupuestos de educación. No podemos seguir permitiendo que los presupuestos de educación vayan en reducción cuando nosotros estamos viendo países como Costa Rica, que tiene un 8.3% del PIB,
invertido en materia de educación, y nosotros andamos alrededor de 3.43. Claro que las empresas que pagan mejor para las familias salvadoreñas se van a ir para allá, ¿verdad? Precisamente en ese sentido de la necesidad de convencer a la gente sobre lo bueno que podría ser, hay también, digamos, un asunto muy en el aire, muy presente también, y es el cambio que ha sufrido el Partido de Concertación Nacional, ¿no? Que sabemos que antes era el Partido de Conciliación Nacional. Vimos cómo algunas de las figuras que habían sido más tradicionales en esta estructura política ya no están, no tienen mayor presencia, no tienen cargos de dirección. En alguna medida el partido ha roto con estas figuras, o cómo ha sido, o cuál ha sido tal vez el detonante de estos cambios que hemos visto en el partido, en el PCN, y qué grado de complejidad han tenido, y si tal vez estaríamos por ver todavía más cambios dentro del partido, porque sabemos que es un partido tradicional, ¿no? El PCN, cuando era Partido de Concertación Nacional, estuvo en el poder por casi 40 años. Pero, ¿cuáles son esas diferencias que han tenido ahora? Y si todavía falta más por ver. Mire, yo sí soy creyente que las renovaciones no se dan de la noche a la mañana. Este es un proceso en el cual se comienza con la renovación y vamos avanzando poco a poco. Yo soy parte de esa renovación, ¿verdad? Y también soy creyente que los políticos tienen un ascenso. El político es como una curva de una empresa. Es decir, el político sube, llega a la cúspide y llega un momento en que empieza a bajar. El momento en que se mantienen esos políticos cuando vienen para abajo, en los partidos, es cuando los partidos se vienen para abajo. Y ahí es donde se necesita la renovación. ¿Pero por qué necesitamos la renovación? Porque el mundo cambia, las ideas cambian. Cuando el mundo cambia implica nuevas ideas distintas, ideas más innovadoras, y no podemos seguir basándonos en políticos que van a la caída o que van bajando, ¿verdad? Entonces las renovaciones políticas son de suma importancia, por lo mismo que el mundo es cambiante, por ende necesita ideas frescas, renovadas e innovadoras. Si no, ningún partido político va a subsistir. Y yo creo que se darán cuenta en las próximas elecciones, cuando se le pase factura a los dos partidos mayoritarios, ¿verdad?, del pueblo, porque ya están cansados. Vemos renovaciones políticas camuflajadas en otros partidos políticos que le hacen ver como que sí son, pero al final de cuentas vemos que se retiran del mismo partido, es decir, no hubo ninguna renovación. En este caso, si tú ves las primeras casillas dentro de las próximas elecciones, tú vas a ver que la única renovación en las primeras casillas es la de nosotros, el Partido de Concertación Nacional. De ahí para allá, todos los demás son los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos una estructura de renovación. Creemos que los políticos llegan a una cúspide y luego bajan. Así que el partido debe de innovarse, debe de cambiar, debe de refrescarse, y esa es la cara nuestra con relación a esto. Queremos ir comenzando un poco sobre estos temas y también las perspectivas electorales que hay para el próximo año, pero le pido que nos acompañe a una primera pausa comercial, no sin antes también agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental y también Diario de Occidente, quienes están retransmitiendo esta entrevista a través de sus redes sociales y también de sus sitios en internet. Muchísimas gracias a ellos. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today.
bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Iniciamos este segundo bloque también agradeciendo a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental y también Diario de Occidente, quienes muy amablemente están retransmitiendo esta entrevista a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias. Licenciado Curi, a ver, hemos leído en diferentes medios, hemos escuchado declaraciones también de personalidades del Partido de Concertación Nacional, que cuando su padre, también Ramón Curi, también su nombre entiendo, decidió regresar al partido, luego de ser también una persona de muchos años, pidió que se apartara, ¿verdad? Que tal vez se le diera ya, se ahuecara un poco el espacio, figuras como el licenciado Ciro Cruz Cepeda y también el diputado Alejandro Dagoberto Marroquín, quienes eran figuras de mucha tradición en el partido. Primero aclárenos si se dieron así las cosas y un poco también por qué la estructura estuvo de acuerdo con esas solicitudes. Sí, mire, yo creo que, bueno, ya lo mencioné con anterioridad, la necesidad de cambiar, la necesidad de renovar. Yo creo que esa pregunta le di respuesta en la pasada. No es fácil tampoco lograrlo, ¿no? No, es un proceso, ¿verdad? No se dan las cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que entender de que así como las cosas cambian, los partidos políticos deben de cambiar a sus piezas internas para poder garantizar realmente un trabajo para la población salvadoreña y no para intereses personales. Ahora, yo creo que esa noticia es pública, ¿verdad? Ya la conocen ustedes, ya la conocen otros medios, y ya con relación a los temas del por qué y esto, yo creo que lo mejor es que se lo pregunten ustedes a él. Cuando se dan estos cambios, ¿se da también alguna alteración en orden o tal vez algún cambio también en el ideario de lo que representa el partido? Mire, nosotros somos fieles creyentes de nuestros tres principios básicos, ¿verdad? Que son el nacionalismo, el humanismo y la democracia, ¿verdad? Nosotros creemos en esto firmemente, creemos también en las economías de mercado, ¿verdad? Claro que las economías centralmente planificadas son un poco complicadas, ¿verdad? Son piezas, modelos económicos en los cuales nosotros no nos identificamos. Creemos en la economía de mercado con el respeto constitucional que dice la misma Constitución, evitando las prácticas monopolísticas, ¿verdad? Claro. El partido del PCN, ¿verdad?, ha sido un partido tradicional, ¿verdad?, con mucha trayectoria, sobre todo en los años 70, donde muchas personas lo han dicho ahorita y en la actualidad, que ha sido el partido que más transformación ha traído al país, ¿verdad? Mucha de la infraestructura actual que se ha dado, que está en el país actualmente, que le está generando al país actualmente, se ha dado gracias a los gobiernos del PCN, y eso es indiscutible, ¿verdad? Inclusive personajes de la misma izquierda lo han dicho, de que los gobiernos militares o los gobiernos del PCN han sido los más transformadores en la historia del país. Habían proyectos que ahora no se dan, no existen, ¿verdad? Se construía una escuela por día, presas hidroeléctricas, el aeropuerto internacional de Comalapa, eran obras de infraestructura que es con lo que está sostenido en la actualidad del país. Entonces, no podemos evitar que el partido, en aquellos tiempos, que fue hace muchos años, ha sido de los mejores, fue parte de los mejores gobiernos de la historia de El Salvador, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros traemos aquí ahora a la mesa? Sí. Necesitamos regresar a esos gobiernos transformadores, es decir, nuestra estructura, nuestra plataforma de país debe de transformarse para poder generar las oportunidades que te mencioné con anterioridad. Si nosotros seguimos cayendo en políticas de subsistencia o de asistencialismo como las que estamos actualmente, vamos en un retroceso que lo único que va a perjudicar es a los hijos de los salvadoreños y a los nietos de los salvadoreños. Sí, así si que pudiéramos tal vez un poco ahondar en ese tema, como usted lo dice, porque sí, digamos, ha sido un tema bastante polémico, lo que llaman el asistencialismo. En un país como El Salvador, digamos, no se puede tampoco, creería yo, no se puede en gran medida abandonar a la gente que luego de muchos años de guerra, por ejemplo, de un pobre crecimiento económico, también han caído víctimas de pobreza extrema. En alguna medida el Estado también debería intervenir. La pregunta más concretamente es si cree usted de hecho que se debe intervenir,
digamos, para apoyar obviamente a las personas que están en pobreza extrema, y en qué forma, dónde se traza la raya para caer en lo que usted llama asistencialismo. Sí, miren, aquí hay situaciones bastante complejas. Ahora, cuando usted dice asistencialismo, los asistencialismos o los programas de subsidio pueden existir, pero no deben de ser permanentes con el tiempo. Es decir, a la par de un programa de subsidio, correcto, o de asistencia o de asistencialismo, tiene que haber un programa de creación de oportunidad. Entonces, cuando usted no lleva esas dos políticas a la par, ¿qué sucede? El país se vuelve más pobre y más pobre, y el Estado no logra absorber esa pobreza porque no tiene la capacidad, porque no tiene el motor económico para generar el suficiente crecimiento económico para poder captar más ingresos para el Estado, ¿verdad? Porque el Estado no puede abarcar con todo el asistencialismo. Claro. Tenemos que crear una política de oportunidades. Ahora, si tú ves en el área rural, aproximadamente el 50% de la tasa de escolaridad anda alrededor del 50% para educación media, es decir, que 50% de los jóvenes quedan afuera. Más lo que queda fuera de la Universidad Nacional de El Salvador es otra cantidad de jóvenes. ¿Cómo nosotros podemos sostener un programa de asistencialismo o de subsidio en la actualidad si no hay un programa de oportunidades reales a la par? Porque yo lo siento mucho, pero INJUVE no es un programa de oportunidades que te va a garantizar la sostenibilidad con el tiempo para el crecimiento de un individuo. Entonces es bien complejo decirte a ti que sí, estamos de acuerdo, hubo problemas con la guerra, el salvadoreño necesita esa ayuda, pero no puede ser permanente a través del tiempo porque el Estado no tiene la capacidad de soportarlo a través del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la par de esta política tiene que ir ya encarrilada una política de oportunidades, y es a donde yo insisto, si nosotros no buscamos la manera de enseñarle al salvadoreño a pescar, el país va a caer en desgracia. Yo recuerdo, y tal vez sin duda usted también, durante el gobierno del presidente Saca se comenzó con, el programa ha tenido diferentes nombres, ¿no? Pero organismos internacionales como la ONU los describen como transferencias condicionadas, en las que se le da a las familias, principalmente a las familias de los municipios que se identifican como los de extrema pobreza, donde se les da una cantidad de dinero mensual, bajo la condición de que el niño o sus niños, a los niños de las familias, tengan completas sus vacunas, asistan a sus controles de salud, que las mujeres que están embarazadas también mantengan el control, y además que asistan periódicamente a la escuela. La virtud que se le señaló en su momento a este programa, y esto no solamente del gobierno que lo implementó, sino de parte de organismos internacionales, es que ayudaba a romper el círculo de pobreza. ¿Por qué? Porque las familias no ponían a sus hijos a trabajar para generar ese ingreso, sino que ese ingreso que les daba el gobierno les permitía mantener a los niños en las escuelas, que ese era tal vez el principal logro, ¿no? Hacerlos mantener en las escuelas, subir el nivel de escolaridad en la zona rural. ¿Este tipo de programas cree usted que tienen de hecho una utilidad, o tal vez deberían remodelarse o cancelarse? ¿Cuál sería su Mire, yo sí creo, soy creyente y me mantengo con esto, que no se puede otorgar ningún derecho sin antes pedir una obligación, ¿verdad? Porque sería estar poniendo la carreta delante del buey, realmente no vamos hacia ningún lado, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos otorgando derechos sin pedirle obligaciones, es ahí donde caemos en problemas, ¿verdad? Para mí los programas en los cuales se les otorga un derecho, pero se les pide una obligación a cambio, son de suma importancia porque estamos dándole prioridad a uno de los valores principales que han hecho grandes las naciones, ¿verdad? Que se llama la responsabilidad individual. Con esto se crea lo que es responsabilidad individual, la responsabilidad en la sociedad salvadoreña. Sí creo que estos programas son buenos y permiten lo que mencioné con anterioridad, mantener la línea de la política de oportunidades con una línea de apoyo momentáneo hacia los salvadoreños. Perfecto. Quiero que continuemos hablando también sobre otros temas, como por ejemplo los subsidios. Muchos han señalado que los subsidios tienden a deformar la economía, pero por ejemplo aquí en El Salvador tenemos ya un subsidio de larga data al gas propano y otros
que se dan en ese sentido. Pero le pido que me acompañe a una nueva pausa comercial. ¿Cómo no? Enseguida volvemos para seguir conversando. Antes de enviar a la pausa, quiero agradecer a los amigos de Noticias Menotti, también Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental y Diario de Occidente, quienes muy amablemente están retransmitiendo esta entrevista a través de sus redes sociales. A ellos muchas gracias y volvemos enseguida. Esto es El Salvador Today. Don't stop. 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 Qué bueno que permanecen con nosotros. Estamos en El Salvador Today. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través de la red social de Twitter. Nos encuentra como @CronioSB o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Licenciado Curi, mencionábamos antes de irnos a la pausa el tema de los subsidios. Por ejemplo, aquí tenemos un subsidio al transporte público y también un subsidio de larga data al gas propano. Algunos economistas han señalado que el tema de los subsidios tiende a deformar la economía porque aumenta la oferta, cuando en realidad no existe una demanda que digamos que se equipare. Ahora, esto de los subsidios, los gobiernos del FMLN han ido haciendo lo que llaman focalización. Usted como financista, ¿cómo evalúa que se ha manejado este tema? ¿Cómo cree también que debería un poco aplicarse el tema del recorte, de la austeridad que ya se ordenó, fue una orden, ¿no?, de un fallo de la Sala del Constitucional del Estado, de aplicar la austeridad en todas las áreas de la gestión pública, pero obviamente teniendo cuidado de no afectar, digamos, la labor del Estado y también la labor social que se hace en todas esas áreas? Bueno, ya lo dijo usted, ya lo mencionó. Aquí en la actualidad tenemos un problema bastante serio de administración de la cosa pública de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Sabemos que hay un derroche de dinero demasiado alto, sabemos que existen aumentos de plazas descontroladas a través del tiempo en estas últimas administraciones, y esto no nos permite llevarle realmente la inversión al salvadoreño, no nos permite realmente darle esa oportunidad a los salvadoreños de salir adelante, porque el aparato del Estado es cada vez más grande. Con el tema del subsidio caemos a lo mismo. El problema administrativo y el problema de derroche de dinero también es demasiado alto. Creo en los subsidios focalizados, buscando la manera de llevarle aquel bienestar a aquellas familias que se encuentran en aquella pobreza extrema, en la cual probablemente por pagar la luz como debe ser, dejan de comer, ¿verdad? Así que creo en los subsidios para crear esa igualdad de condiciones. Definitivamente, por ejemplo, el subsidio del transporte
hay sectores donde sí se necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, el sector de estudiantes podría tener un subsidio focalizado, la policía podría tener un subsidio focalizado, porque nosotros vemos también una buena masa de la población que está aceptando los 35 centavos que cobran los buses con aire acondicionado, por ejemplo. Usted ve esos buses y esos buses van llenos, ¿verdad? Ahora, pero vemos otro grupo de la población, por ejemplo en el sector estudiantil, donde dicen, mire, yo no voy a la Universidad Nacional de El Salvador a estudiar, o uno, porque no tengo pasaje, no tengo para el pasaje, entonces puedo ir una vez a la semana, pero después ya no voy la otra semana y ya dejé la materia. O dos, que salen con la innovación de la universidad en línea, pero en realidad no. La universidad en línea no te garantiza que el estudiante que no tiene para pagar el pasaje va a tener para el internet o va a tener para computadora. Entonces es algo que realmente es una deformación que te hacen creer lo que no es, ¿verdad? Así que los subsidios, estoy de acuerdo con los subsidios, pero tienen que ir focalizados hacia la gente que más lo necesita y evitar a toda costa las prácticas de derroche o las prácticas de mala administración dentro de estos sistemas de subsidio. Eso me lleva también a preguntarle otro tema que sin duda es importante dentro de todo lo que ha sido y va a ser la campaña electoral, y es el combate a la corrupción. En gran medida, desde la Asamblea Legislativa se tiene una gran responsabilidad, de hecho, en la Asamblea Legislativa para promover leyes, establecer cerrojos, digamos, y las buenas prácticas para evitar que el dinero que debe estar al servicio de la gente que lo paga, ¿verdad?, se vaya a bolsillos privados. Primero quería preguntarle cuál sería su postura o su tal vez propuesta en ese sentido de llegar a la Asamblea Legislativa, y dentro de la misma Asamblea Legislativa, ¿qué cree que debe hacerse para evitar ese tipo de derroches, ¿no?, de mal gastos? Y hablamos de temas de bonos navideños, hablamos de temas de viáticos, de viajes, de seguro médico y todo eso. ¿Cuál es su postura? Mira, a ver, aquí el tema de derroche y de gastos médicos y de viáticos y todo esto es tema de todo el Estado, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, del sistema judicial y por supuesto del Ejecutivo, ¿verdad? Creo yo que se necesita implementar un sistema nacional anticorrupción en el cual deben de existir reformas de ley en diferentes aspectos. Por ejemplo, la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas te permite auditar posterior a, pero no en el momento, ¿verdad? No te puede dar un seguimiento de la administración en el momento, sino que meten una denuncia, se va para aprobación del presupuesto del siguiente año. Es decir, ya pasó lo que está pasando en el momento. Entonces, la Corte de Cuentas de la República debería de reestructurarse, de poder auditar en el momento la gestión pública, porque es un tema bastante delicado que le permite al funcionario corrupto transformar o modificar o hacer las cosas necesarias donde se implementen estas cosas. Creo yo de que el tema de la corrupción está perjudicando mucho al país, ¿verdad?, donde los fondos no se están priorizando. Vemos casos de corrupción bastante altos que ascienden o sobrepasan los 300 millones de dólares. Y yo hago una práctica bien sencilla con relación a esto. Si tú dices una escuela con 4 aulas te cuesta $45,000, con capacidad de 125 estudiantes, ¿verdad? Es decir, que con esos 300 millones de dólares pudiste haber construido más de 6,000 escuelas, pudiste haber beneficiado más de 700,000 niños, de 700,000 jóvenes y niños, donde le pudiste dar ese acceso, donde estábamos hablando de la tasa de escolaridad bajísima, del 50% anteriormente. Entonces es un mal que está evitando que la familia salvadoreña crezca, que el salvadoreño salga adelante. Así que debe de atacarse a toda costa, no se deben de permitir abusos. El país no está en bonanza como para obtener bonos, para obtener viajes que realmente no le producen nada al país. Yo no digo que un funcionario no viaje. Un funcionario puede viajar si va a ir a producir algo para el país. Si se está haciendo una legislatura comparada, por ejemplo, con una legislación y se quiere ir a ver cómo se está aplicando la legislación en otro país, pues hay que ir a ver cómo está funcionando para poder traer aquí los resultados y tropicalizar la misma ley. Yo creo
que es la forma en que se viaja. Yo creo que es la forma en que los funcionarios salen afuera y qué es lo que le están produciendo al país. Perfecto. Licenciado Curi, quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado. Desafortunadamente hemos llegado al final del programa, pero bueno, vamos a estar por supuesto pendientes también del desarrollo de la campaña, y si lo vemos en la asamblea, pues lo vamos también a estar pendientes, y por supuesto invitarlo de nuevo a este espacio. Gracias. Un gusto, Luis, haber compartido contigo y con todo el equipo y con toda la audiencia que nos sintoniza, y estamos aquí a disposición de poder seguir conversando cualquier otro tema que guste. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este espacio, amigos y amigas internautas. Quiero agradecer su atención, también de nuevo agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental y por supuesto Diario de Occidente, quienes muy amablemente están retransmitiendo esta entrevista en sus redes sociales. Muchísimas gracias y nos despedimos recordándoles que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.